Puede voltear con la persona que está a su lado derecho, izquierdo, y pregúntale, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Le pones un poquito de agudos, hijo, porque está muy grave, muy, muy grave. Aleluya. Ahora voltee su mirada y hacia el cielo y dígale al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hemos estado hablando en la palabra de Dios en estos últimos meses, a partir del mes de enero para acá, acerca de lo que es el carácter de Dios. Y la verdad es que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros conocer el carácter de Dios, conocer a nuestro Dios. Amén. Cada día más nos vamos a parecer a nuestro Dios. Cada día más nos vamos a asemejar a su presencia. En Efesios capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, ya que hemos conocido el carácter de Dios, este conocimiento que hoy tenemos es debido a que Cristo mora en nosotros. Amén. Y como resultado, la palabra dice en Efesios capítulo 3, versículo 17 y 18, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Créame que usted y yo somos privilegiados, porque una de las características de Dios hemos aprendido que es eterno, y la eternidad no se puede medir. No se puede medir su anchura, no se puede medir su altura, su longitud o su profundidad. Pero tú y yo somos privilegiados, porque podemos conocer su anchura, su longitud, su profundidad. Si muy bien la conocemos, aunque no la podemos vislumbrar totalmente, la podemos ver y saber hasta dónde y aún más allá es su profundidad, su altura, su anchura, su longitud. Hoy, entonces, no desconocemos las características de Dios. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de las obras de Dios. Básicamente son tres, incluyendo dentro del carácter de Dios las obras de Dios. Gracias a Dios, porque yo le decía a mi esposa, sin duda el Señor todo lo tenía bien en sus engranes, bien organizado, para que en el momento que estamos ya a 8 días de terminar o cumplir un año más como Iglesia del Señor, Sol de Justicia, también el Señor nos está dando la culminación del conocimiento. Y créame que por donde Dios me ha permitido estar compartiendo con algunas personas que también he escuchado que están compartiendo, todos están en esa misma línea, manifestando el conocimiento de Dios, el carácter de Dios. Y dije, Señor, sin duda tú todo lo tienes en tus manos. Y bueno, básicamente las obras de Dios son tres. Probablemente no las alcancemos a ver las tres hoy todas. Una es el propósito divino, la otra es su creación y la tercera es su providencia. Esas son las tres obras que Dios hace. Y vamos a ver la primera, que es el propósito divino. En la palabra de Dios en Isaías capítulo 14, versículos 26 y 27, está diciendo la palabra de Dios: este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Gracias a Dios, porque hoy su mano está extendida sobre tu vida, sobre tu familia, y la verdad es que no quisiera que la quitara. No quisiéramos, alguien dijera, Señor, ya déjame, yo solito puedo. ¿Alguien dijera eso? No, al contrario, Señor, si quieres agárrame más, tómame más fuerte. Y dice la palabra de Dios ahí también en el libro de Efesios, capítulo 1, que ya es el que leímos: en él asimismo fuimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hoy vamos a hablar de ese propósito divino. Y el propósito dominante de Dios en los asuntos del hombre está expresado por el apóstol Pablo a los atenienses en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 25 y 26. Él está diciendo: Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Prefijado, esto quiere decir, ha puesto un propósito divino. Quiere entonces darnos a entender que su obra de Dios al crearnos no fue como se me escapó. Tú y yo fuimos una gota que se le escapó. No, sino que al momento que Él nos creó, pensó en un propósito y por eso nos dio vida. Y en ese propósito tú y yo tenemos que aprender a caminar. Tenemos que aprender a vivir día y noche. ¿Sabía usted que aún en los sueños uno no deja de trabajar? Cuando digo los sueños, no estoy hablando de los sueños que usted tiene, sino en el momento del descanso. Usted no deja de trabajar, porque su corazón no se para. Muy bien, usted está relajado, pero el día que su corazón se pare, ese día usted deja de respirar. Por eso muchas veces cuando una persona fallece, le hacen la prueba del espejo. ¿Qué le ponen? Le ponen el espejo en su nariz. Si el espejo se empaña, quiere decir que está respirando, pero se hace el muerto. ¿Verdad? Se ha encontrado que mucha gente al momento de ser sepultada y después de algunos años, al abrir las cajas, se encuentran que la caja está por dentro rasgada, arañada. ¿Por qué? Porque la gente no sé cómo o en qué forma despertó, pero ya estaba enterrada. Imagínense, qué triste, ¿no? Yo le digo: Señor, si nos vas a llevar, llévanos ya, ¿no? O sea, no me vayan a enterrar y luego ábranme. No creo que me vayan a abrir. Bueno, Él ha prefijado un propósito divino para cada ser humano. Sin embargo, no ha privado al hombre o al ser humano de la libertad de elección y de su responsabilidad como persona. Si tú y yo salimos a la calle y preguntamos a la gente si le gustaría hacer la voluntad de Dios, ¿qué cree que va a decir? Lo más seguro es que todos nos digan que sí, ¿verdad? Que sí quieren hacer la voluntad de Dios. Pero para poder hacer la voluntad de Dios es necesario que le conozcamos y que nos sometamos a su voluntad. Si no, solo van a ser buenas intenciones solamente. Quiero hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿y entonces por qué no lo hiciste? Se me olvidó. ¿Y entonces por qué no? Nadie me dijo. Simplemente van a quedar en buenas intenciones. Hoy tenemos la oportunidad que nuestra propia decisión poder cumplir el propósito divino de Dios. Y Pablo en el versículo 31 del libro de Hechos que estábamos leyendo hace un momento, está diciendo: ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó. O sea, que Él le da la libertad a usted y a mí de obedecer o de desobedecer. Pero al final de los tiempos, Él también va a traer todas las cosas, ¿sí? Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Nos va a llamar, a ver, ven, ¿qué pasó contigo? Y en ese momento, yo no sé, la tecnología se va a quedar muy corta porque va a pasar nuestra vida en un segundo y todos vamos a estar conscientes de lo que está viviendo y lo que está pasando. Y la palabra de Dios nos va a decir qué pasó. Y ni para poder hacernos a un lado y decir, es que se me olvidó. No se te olvidó porque en tu mente lo tenías bien consciente. Es que no lo sabía. No lo sabías, sí lo sabías porque alguien fue y te lo dijo. ¿Estamos conscientes? ¿Sí? A ver, toque a la persona que está a su lado. No sea que ya se nos haya ido con el Señor y ni cuenta nos dimos.
Muy bien. Entonces, Él tiene un plan y un propósito que en su poder y sabiduría llevará a cabo para su gloria y para la redención de su pueblo. Sabía que cuando Dios está haciendo esto del plan divino, no solamente está pensando en usted, sino que todo lo que le conlleva y lo que en su alrededor se mueva también pueda ser bendecido. Por eso le dijo a Abraham: y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Donde tú vayas, Abraham, donde tú pises, Abraham, los que estén a tu lado van a ser bendecidos. Amén. Ahora, dígale a la persona que está a su lado: gracias por estar a mi lado. De repente se me olvida que soy esa expresión de Dios y que Dios me ha creado con un propósito, y quiero pensar en mí mismo, pero Dios me recuerda que su propósito divino es para que tú y los que te rodean sean bendecidos, y al final de esta operación el nombre y la gloria se la lleve el creador del cielo y de la tierra. Amén. Ahora, Él creó al hombre con la libertad de voluntad de obedecer y desobedecer. Quizás nos preguntemos: ¿por qué entonces permitió Dios la maldad? La verdad es que no nos vamos a meter en ese punto ahorita, pero de algo sí estamos seguros. Y hay evidencia bíblica e histórica de que un pueblo redimido, ¿cuántos redimidos hay aquí? Hay evidencia histórica y bíblica que un pueblo redimido finalmente contribuirá para que la gloria de Dios se manifieste. Y esto es algo que me llama la atención y me goza, porque al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, precisamente por eso viene, porque tiene una iglesia. Probablemente haya amenaza, probablemente haya sospecha de que el enemigo quiera destruir, pero la palabra de Dios dice que aún en el último tiempo la iglesia del Señor va a estar presente. Y si usted y yo tenemos esa fe y esa oportunidad de que no muramos, sino verle cuando Él nos llame, vamos a estar hasta el último minuto de esta tierra, en los últimos tiempos, viendo a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes. Amén. Bueno, si alguno quiere morir antes, puede pedirle al Señor: Señor, llévame antes. Claro, es a gusto propio, Ahora, en el libro de Apocalipsis vamos a presenciar o vemos la presencia del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Dios no es el autor del pecado. ¿Usted lo cree? Él no creó el pecado. Él en su infinita sabiduría hizo al hombre libre de capacidad de obediencia y de desobediencia. Lo estábamos analizando la vez pasada, ¿se acuerda? Que estábamos hablando de Adán. ¿Qué había en el huerto del Edén? El árbol de la ¿qué? La ciencia del bien. Y también estaba el árbol de la vida. Pero aquí está el árbol prohibido que no puede tocar, y todo lo demás, incluyendo el árbol de la vida, podía comer. ¿Por qué carambas, Adán, no comiste del árbol de la vida? Si tú hubieras comido del árbol de la vida, hoy estaríamos eternos. Hoy no estaríamos preocupándonos por la muerte, porque la palabra de Dios dice: de todo árbol podrás comer, inclusive del árbol de la vida. Pero la tendencia del hombre, y en la libertad que Dios le ha dado al hombre de escoger obedecer o no desobedecer, con que Dios ha dicho que si comes de este árbol vas a morir. La cosquillita, siempre hacer lo malo. Usted le dice al niño: no lo hagas, y lo hace. Ten cuidado con eso, y no tiene cuidado. Esa es la naturaleza de todo ser humano. Dios le dijo a Adán: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Pero está tan sabroso, ¿sí? Se le antojaba. Ni modo. La depravación, el dolor, el crimen es resultado de la desobediencia del hombre. Pero Dios decidió predominar sobre esto. Gracias a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 20 está diciendo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Gracias a Dios. Porque si hay pecado, Dios es más grande que el pecado. Amén. Y por eso estamos usted y yo aquí. Aleluya. Amén. En la Biblia encontramos ejemplos como el de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiente, ¿se acuerda? Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerda? ¿Sí? José cuando fue vendido por sus hermanos en Egipto. Estas personas demuestran la obra del propósito de Dios. A fin de cuentas, en Génesis capítulo 50, versículo 20, está diciendo: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien. De alguna forma, ellos decidieron. Imagínese, hermano, ¿qué haría usted? De repente estamos en la iglesia y de repente viene el enemigo y dice: todos los que no hagan lo que yo les digo, los vamos a matar. Aquí está. Llega y entra y les dice: los vamos a matar. Y de repente se llevan al hermano Luis, se llevan al hermano Toño y se llevan al hermano Carlos. ¿A dónde se los van a llevar? Y se los llevan a un lugar muy apartado, ahí por el cerrito. Allá por el cerrito. Y los encañonan a los 3. ¿Qué harían, hermanos? Que les pongan la pistola en su frente y les digan: si no se rinden y niegan a Jesús, los matamos. ¿Qué harían ustedes? Jálale, dice el hermano Carlos, jálale. Pero ¿qué le decía el hermano Toño? ¿Jálale y vámonos o qué? ¿Qué haría hermano Luis? ¿Qué haría hermano Toño en ese momento? ¿Qué haría usted? Sin embargo, estos jóvenes, cuando estaban viendo el horno ardiendo, en ese momento niegan a su Dios. Y dice la palabra que cuando salieron ni sus ropas olían a quemado. Aquí por una media humeada ya quedamos todos bien olorosos. Pero ahí, y dice todavía que el horno lo calentaron todavía 7 veces más. ¡Sas! Daniel en el foso de los leones. ¡Wow! Vemos un perro y ahora imagínense un león. Bueno, que el Señor nos ayude para que podamos ser hombres determinados a hacer los propósitos de Dios. Amén. En esa libertad que Dios ha dado a los seres humanos, estos han decidido hacer la voluntad del Padre, hablando de los hombres, de los 3 hombres del horno de fuego, de Daniel y de Josué. Y por esa obediencia, ellos pudieron traer bendición al pueblo de Dios y al final, la gloria del Padre. ¿Para quién fue la gloria? ¿Recuerdan? Cuando Daniel fue sacado del pozo de los leones, lo que hizo el rey y qué declaró. De aquí en adelante, nadie adorará ni rendirá culto sino al Dios de Daniel, porque ha demostrado ser Dios sobre dioses. ¡Wow! La gloria es para el Señor. Amén. Las Escrituras nos enseñan que las promesas de Dios incluyen a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Amén. Él la conoció desde el principio. En Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias a Dios. Amén. Usted y yo estamos aquí por el gozo y el deleite de Dios en su voluntad de darnos vida. Gracias a Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie? Póngase de pie. Por un minuto, por 30 segundos, dele gracias a Dios, así de pie. Dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias, porque en tu voluntad me diste vida, porque en tu voluntad fui formado, porque en tu voluntad me creaste para tu gloria. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que tu propósito está sobre mí y en mí, y yo quiero cumplirlo.
Yo quiero cumplirlo, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por el hermano que está a mi lado, porque puedo ver en él que también es una oportunidad en la cual la gloria tuya será manifiesta. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria. Amén. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar. Gracias a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la semejanza o a la imagen de su Hijo. En Efesios capítulo 3, versículos del 9 al 11, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, a los principados, a los potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene propósitos divinos, y en esos propósitos divinos se ha propuesto que el que tenga el derecho y el privilegio de manifestar la gloria de Dios es la iglesia. Amén. Ok, yo sé que usted no me puede gritar porque tiene el cubrebocas, pero sí le puedo ver sus ojitos. Y de repente le digo a mi mamá: tú pareces semáforo después de las 10. Le digo, porque empiezas a cerrar uno y luego el otro, y ahí va. Y se le ven los ojitos a veces. De repente usted ya está cansado, pero dígale a su cuerpo: ah, sí, pero ¿qué tal la pachangota? ¿Ah? ¿Qué tal la desveladota? Sí, quisiste hacerlo, ahora aguántese. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y si no, píquese el ojo. No, ¿verdad? Dice: no, hermano, entiende con lo primero. Ok, en la palabra encontramos ejemplo de que Dios ha puesto propósito entonces en el hombre. Y vamos a ver, solo para culminar, ejemplo de lo que estamos hablando. Y encontramos dos ejemplos muy claros. Uno es la vida de Noé. Encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, versículos 11, versículo 14, versículo 17, versículo 20, versículo 27 y versículo 31, que en el versículo al terminar dice: y fueron los días, y pone el nombre de la descendencia de Adán, y fueron los días de tantos, y murió. Pero me llamó la atención porque aquí habla, en el versículo 21, está hablando de Enoc, que fue y que él no conoció la muerte. Dice la palabra de Dios que no caminó con Dios y no conoció la muerte, sino que fue llevado por Dios. Gloria al Señor. Que usted de repente se le apareciera un ángel y dijera: el Señor me acaba de enviar a decirte que tú no vas a conocer la muerte y vas a ser llevado a la presencia de Dios sin conocer la muerte. ¿Qué diría usted, hermano? Pero no vengas ahorita. Pero algo más sorprendente encontramos en el versículo 32, a partir del versículo 32 de Génesis capítulo 5. Y a partir de ese capítulo 5, versículo 32, hasta el capítulo 9, versículo 29, nos habla de Noé. O sea, no fue como los otros, que el versículo, y fueron sus años tantos y murió. O sea, ¿cuál era el propósito de la raza humana? Dios lo dijo: te vas a multiplicar. Bueno, pues lo más relevante que hicieron e importante para la humanidad es que se reprodujeron. Eso fue lo más importante de los anteriores. Pero Noé no. Tenemos el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 que nos habla y nos describe los propósitos para los cuales Dios había creado a Noé. Y dice la palabra, y usted lo sabe, que Noé fue el que construyó ¿qué? El arca. Él tenía un propósito. Y me llamó entonces la atención porque en el capítulo final, en el capítulo 9, versículo 29, está diciendo: y fueron todos los días de Noé, ¿cuántos? Amén. Ya mero llegamos a los 900, hermano. Pero dice que fueron 900, pero esos 900 años no se las pasó rascándose la panza. No se la pasó viendo a los animales cómo corrían.
sino que se la pasó haciendo el arca y el propósito de Dios. Y termina ese versículo 29. Y fueron los años de Noé, 900 y tantos, y murió. Entonces puedo entender una cosa. Los propósitos divinos de Dios tienen un límite en el hombre. Y el límite en el hombre es la muerte. Me decía un contador en una ocasión en donde yo trabajaba, dice, todo en esta vida tiene solución excepto la muerte. Y es cierto. Mientras tengamos vida vamos a tener oportunidad de cambiar. Ahora, otro ejemplo de vida también encontramos en la vida de Jesús. Jesús vino a este mundo por la primer promesa mesiánica en el Antiguo Testamento. ¿Quién sabe dónde está la primer promesa mesiánica en el Antiguo Testamento? ¿En qué libro está? ¿En dónde? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios, porque por esa promesa Jesús nació después. Y cuando vino a la tierra, dice la palabra del Señor, que vivió con sus padres y a la edad de 30 años comenzó su ministerio. Y por 30 años y medio estuvo ministrando y sanando a los enfermos, haciendo milagros y señales, hasta llegar el momento cumbre de su vida, cuando Él tuvo que ser crucificado para perdón de todos los pecados de la humanidad. Mire, qué hermoso, porque en 3 años Él ministró, pero su propósito principal era morir por el hombre. Entonces, ¿hasta cuándo iba a terminar su ministerio aquí? Pues hasta que Él muriera, porque Dios lo mandó a la tierra precisamente para que muriera por los pecados del hombre, del ser humano. Amén. Y estuvo aquí 3 años y medio. Ahora sí me puedes acompañar, hijo, por favor. Sin el afán de cambiar lo que está escrito en las Escrituras, podríamos ver que el libro de Génesis, o en el libro de Génesis, la frase, como en el libro de Génesis, la frase, y fueron los años, yo no estoy diciendo que así dice, pero para que podamos entender el propósito divino de Dios. Fueron los años de Jesús, 33, y murió. ¿Por qué? Porque el propósito para el cual la segunda persona de la Trinidad se hizo fue el cumplimiento divino de morir por el ser humano. Ahora, por un instante, acompáñeme en este momento. Usted empiece entonces en su mente a imaginar. Por un instante, empiece usted a imaginar. El Maestro, el que nos había prometido que no nos dejaría. Usted, como parte uno de los discípulos, ¿qué discípulo quiere ser usted? De los 12. Si aunque sea mujer, diga, yo quisiera ser, no sé, Mateo, yo quisiera ser Pedro, yo quisiera ser, o de las hermanas que digan, ¿no sabes qué? Yo hubiera querido ser María Magdalena, o yo hubiera querido ser aquella mujer que el Señor la tocó y que fue sana, ella tocó el manto y fue sana. Yo no sé, por un momento, ponga esto en su escenario. Y en ese momento que Pilato se lava las manos y da permiso para que sea crucificado, y van camino al Calvario, camino al Gólgota. Estuvo con Jesús 3 años y medio, caminó con Él, vio los milagros, le salvó, le sanó, le restauró, le animó, le dio palabra de aliento. Pero ahora el Maestro que nos había prometido que no nos dejaría, está ahí y ha muerto. Ahora imagínese en ese lado, en el escenario, a un lado, en una tumba, a María Magdalena. En sus pensamientos, María diciendo, el que había rescatado mi vida del pecado, ahora está muerto. Pedro, en sus pensamientos, el que me hizo caminar sobre las aguas, el que me dijo, ven, soy yo, ahora está ahí, muerto.
Mateo, que fue llamado desde su banco donde cobraba impuestos y que Dios le había puesto un propósito. En ese momento, ver al maestro ahí y decir, está muerto. Y así cada uno de los discípulos, trayendo a memoria algún evento en Marco y que marcó la vida y el destino de su vida. En Lucas capítulo 24, usted no pierda ese cuadro, usted siga imaginando ese cuadro. Le voy a leer para que ampliemos este cuadro. Lucas 24, 1 al 8 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, viniendo al sepulcro, trajeron las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba con vosotros en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras. Y si unimos a este cuadro, estas palabras, lo que dice Juan capítulo 20, versículos 9 en adelante, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y viéndolo los discípulos, y volviendo los discípulos a los suyos, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que el hortelano le dijo, que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Ahora vuelva conmigo de esa escena. Vuelva conmigo. Está María, los dos ángeles. Dice la palabra que María, tanta fue su impacto que en ese momento se quedó en shock. Y los ángeles le dijeron a ella: ¿a quién buscas? Y María dice que en ese momento todavía no entendía lo que le estaba pasando y que Jesús se los había profetizado. Y dice la palabra que en ese momento, cuando María voltea, dice que ve a Jesús, pero está en shock. Todavía no distingue bien que al que está buscando está parado ahí. Pensó que era, yo imagino que lo vio de rojo y volteó y pensó que era el que estaba ahí haciendo el aseo. Y le dijo: si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo has puesto para que yo vaya y yo me lo pueda llevar. Y en ese momento me imagino el cambio de tono de voz de Jesús hacia María. Cómo se acerca María muchas veces a Jesús, y Jesús muchas veces les decía: ¿qué pasa, María? Y Jesús hablaba con María y María sabía el tono de voz del Señor. ¿Cómo fue su tono de voz? Que en ese momento, cuando Jesús le habla, vuelve María en sus 5 sentidos. Jesús le dice: María. ¿Cómo le habla Dios a usted? ¿Cómo dice su nombre de usted? ¿Cómo se imagina que diga su nombre? Tere. ¿Cómo se imagina que diga su nombre? ¿Cómo se lo imagina? Están ahí todos. Ahora,
con esto yo entendí dos cosas, hermano. La primera es, en el propósito de Dios, Jesús resucitó. Él está vivo. Murió porque cumplió su propósito. ¿Cuál era? Morir por el pecado de la humanidad. Pero sorpresa, no se quedó ahí. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Porque no solo cumplí mi palabra y di salvación al mundo, a la humanidad, tuve que morir, pero he resucitado. Y dice la palabra que cuando lo vio María, su semblante, sus palabras fueron, maestro, como que ya le cayó el 20. Hermano, por eso Jesús ha resucitado. Ahora, no solo cumplió con el propósito divino, sino que sigue cumpliendo porque sigue con vida. Él sigue vivo. Él sigue vivo. Y si sigue vivo es porque no solo cumplió con lo que tenía que cumplir, sino porque si te dice, yo estoy contigo, Él tiene la capacidad de estar contigo en este momento. Él ha resucitado. Créele a sus promesas. Cuando tú lees la palabra y Él te dice, no temas. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía. El mundo quería que yo muriera. Morí porque era el propósito, pero resucité porque también tengo un propósito. Y con eso también entiendo la segunda parte de esto. En el Salmo capítulo 6, versículo 4 y 5 dice así: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria en ti. En el Seol, ¿quién te alabará? En otra versión lo dice de esta forma: vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable, sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? ¿Y sabe qué? Si usted y yo queremos vivir, tenemos que entender el propósito de Dios. Y para vivir y garantizar que podamos estar en esta tierra todavía un tiempo, trabajemos en ese propósito de Dios. Porque si usted ve conmigo y recuerda, toda la descendencia de Adán cumplió con su propósito y fueron sus años y murieron. Jesús vino, cumplió con su propósito, murió, pero resucitó porque Él sigue cumpliendo propósitos en nuestra vida. Y usted y yo, si queremos vivir, necesitamos entender que tenemos que caminar conforme a los propósitos de Dios, porque si no, entonces nos va a cortar la vida. Yo recuerdo muy bien que estando en el hospital, en una ocasión con Abdiel, yo me acerqué y le dije: hijo, si tú quieres que Dios te saque de esto, tú tienes que hacer un compromiso con Él. Porque Él no te va a dar la vida nada más para volver a lo mismo. Él te va a dar la vida con un propósito. Y eso es un asunto entre tú y Él. Y creo que se puso de acuerdo porque todavía estás vivo. Y yo le digo, hermano, Dios nos está dando la oportunidad, número uno, de que entendamos su propósito y caminemos en su propósito. Porque yo no quiero que se diga de cada uno de nosotros: es que, ¿por qué te lo llevaste, Señor? Ya no estaba haciendo nada. Ya no estaba haciendo nada. Pero es que yo lo quería, sí, pero yo he creado para mi alabanza a mi creación. Y si ya no está haciendo lo que me agrada, sus años fueron tantos y murió. Y gloria a Dios por los que ya han muerto, porque quiere decir que hicieron lo que Dios quería que hicieran. Hay de aquellos que han muerto, pero que murieron sin hacer el propósito de Dios. Porque entonces a esos el Señor dice que los apartará a su lado izquierdo y les dirá a los ángeles: echadlos fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes.
Y a los que están a su lado derecho les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo.